Buenas tardes, profesor. Yo me llamo Joel Enrique Venado Contreras. Ahí está mi matrícula. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial y yo presento la materia de precálculo. Usted me da la materia de precálculo y aquí llevaré a cabo las exposiciones de leyes de exponentes, al igual que también llevaría sobre un triángulo rectángulo. Procedemos. La primera ley del exponente es todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. X a la 1 es igual a x. Y aquí puse unos ejemplos: 10 a la 1 es igual a 10, 8 a la 1 es igual a 8. Esto lo podemos comparar con las multiplicaciones, que 10 por 1 es igual a 10, 8 por 1 es igual a 8, y así. Segunda ley de Newton es todo número elevado a 0 es igual a 1, x a la 0 es igual a 1, y aquí también puse unos ejemplos: 63 a la 0 es igual a 1, 20 a la 0 es igual a 1. Esto es diferencia de multiplicación, que como sabemos cualquier número multiplicado por 0 da igual a 0. Esto lo podemos cambiar a que cada número elevado a 0 es igual a 1. En tercera ley sería todo potencia negativo es el resultado que sale como una fracción. El resultado sale como una fracción. Entonces, aquí podemos ver que x a la menos a es igual a 1 sobre x a la a. A diferencia de las fracciones, que cuando quieres poner un número entero como fracción, normalmente ponemos el número arriba y el 1 abajo. Aquí la mini diferencia es que cuando queremos pasar una potencia negativa a uno positivo, debemos sumarla a una fracción, 1 sobre 8 a la 5, para que el exponente o potencia sea positivo. Aquí puse otro ejemplo de 11 a la menos 6 es igual a 1 sobre 11 a la sexta. Cuarta ley: cuando se multiplica potencias con la misma base, estos se suman, tal y como dice que tienen que tener la misma base, x al cubo por x al cuadrado por x a la quinta es igual a x al cuadrado más 5. Entonces esto solo se puede, repito, se puede hacer con la misma base. Aquí puse unos ejemplos de 24 a la quinta por 24 a la doceava es igual a 24 y se suman 5 más 12. 10 a la cuarta por 10 a la séptima es igual a 10 y se suman 4 más 7, entonces serían 10 a la 11. Y en el otro caso 24 a la 17. Quinta ley: cuando se dividen en potencias con la misma base, estos se restan. Igual que en la multiplicación, a diferencia, estos se van a restar. Entonces x a la quinta sobre x a la segunda es igual a x 5 menos 2, que sería 3. Entonces x al cubo. Aquí también les puse unos ejemplos de 5 a la octava sobre 5 a la quinta es igual a 5, 8 menos 5. 10 a la novena y 10 a la sexta es igual a 10, 9 menos 6. Dando como resultado al cubo, igual que el anterior, 5 al cubo. Sexta ley: cuando se multiplica potencias iguales con diferentes bases, estas se mantienen igual. A diferencia de la ley anterior que había mencionado, estos tienen diferentes bases. Entonces tenemos, como podemos ver, tenemos aquí el base x y a. Pero los dos están sumados a la misma potencia. Entonces podemos multiplicar x y a y luego sumarlos, ejecutar la potencia al dicho resultado. Aquí podemos ver un ejemplo de 5 a la cuarta por 9 a la cuarta. Primero multiplicamos 5 por 9 y luego ponemos entre paréntesis la potencia, que es 4. 6 a la séptima por 8 a la séptima es igual a 6 por 8 a la séptima. De todos modos sale el resultado igual. Séptima ley: cuando se dividen dos potencias iguales pero con diferentes bases, se mantiene igual la potencia. Tal y como podemos ver, x sobre a y y, estos se ponen a tanto como al numerador como al dominador. Entonces x a la potencia y a la potencia y. Aquí puse dos ejemplos igual. 7 sobre 14, que será un medio, a la 19 es igual a 7 sobre 14, 7 con la potencia 19 igual que 14 a la potencia 19. Tan igual como en otro ejemplo de 8 a la 24 a la quinta es igual a 8 a la quinta sobre 24 a la quinta, igual que el anterior. Se puede modificar, se puede representar como una fracción. Cuando una potencia de una base se eleva a otra potencia, estas dos se deberían multiplicar. Esta es la octava ley.
Entonces, como podemos ver, x a la a, y está entre paréntesis x a la potencia de y es igual a x por a y por y. Un recordatorio solamente se puede ejecutar cuando están dos exponentes o dos potencias elevando a la otra potencia. En este caso tenemos a elevando a y. Y aquí podemos poner un ejemplo. 5 a la cuarta, esto está encerrado entre paréntesis, a la novena. Entonces el resultado es igual a 5 y se multiplican 4 por 9. Luego 7 a la sexta, que están en paréntesis, se eleva al cuadrado. 7 y 6 por 2. Novena ley. Cuando la base está elevada a una potencia con fracción, esto lo podemos representar como una raíz. Que quiere decir, tal y como vemos, el x a sobre y es igual a y raíz cuadrada de x a la a. Aquí puse unos ejemplos. 17 a la 15 sobre 18 es igual a 18 raíz cuadrada de 17 a la 15. 9 2 cuarto, cuando la exponencia es fracción solamente, es igual a 4 raíz de 9 al cuadrado. Aquí dejamos una nota. El denominador siempre será puesto como el índice de la raíz, mientras tanto el denominador será puesto como su potencia. Entonces tomo el ejemplo de x a la a sobre y, que el denominador siempre será puesto como el índice de la raíz. Ahí podemos ver que y, a ver si se ve más, y está acá. Procedemos que el denominador a está como la potencia de x. Ahora con el triángulo rectángulo, que se puede ver acá. Igual, mi nombre es Joel Enrique, por si se olvida. ¿Y qué es? En geometría el triángulo rectángulo lo podemos considerar que un ángulo con un solo lugar de 90 grados. O sea, tiene un ángulo de 90 grados, como podemos ver acá. Y solamente sería en un lado. En el caso de que sean más de un lado, normalmente sería un cuadrado. Que como sabemos, los 4 lados que tiene lo conforman con 90 grados. Proseguimos. Esto se conforma con tres lados, que se llama cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. La manera de diferenciar entre el cateto opuesto y cateto adyacente será que gracias a la hipotenusa, el cateto opuesto siempre será el opuesto a la hipotenusa, y cateto adyacente será el que está conectado con la hipotenusa. Como puedes ver aquí en esta esquina está conectado este será el cateto opuesto por estar del otro lado. Tal y como dice. ¿Cómo se miden estos triángulos rectángulos? Pues el teorema de Pitágoras es una manera, de las más básicas que aprendemos a través de la secundaria. El teorema de Pitágoras es una fórmula que nos ayuda a calcular las medidas de los triángulos si no tenemos dichas medidas, ¿ok? Tal como podemos ver en la imagen, no tenemos aquí hipotenusa, cateto y el cateto adyacente. B al cuadrado más A al cuadrado es igual a C al cuadrado. Es una de las fórmulas más usadas hasta el día de hoy. Ok, teorema de Pitágoras. La fórmula correcta es A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, tal y como dije. Y si lo sustituimos, llevamos a cabo la sustitución. A y B son los catetos, mientras tanto que la C es la hipotenusa. Así que tanto si nos puede faltar alguna información de un adyacente, de un cateto adyacente o cateto opuesto, podemos modificar la fórmula a nuestra conveniencia, haciendo C al cuadrado, que es la hipotenusa, más B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Un recordatorio: A al cuadrado más B al cuadrado, normalmente podemos elegir a nuestro favor cuál sería qué lado. A mí en la preferencia, mi favorita es adyacente, que es A, y opuesto, que es B. Aquí tenemos un ejemplo. Un árbol de 2,5 metros de altura se encuentra apoyado en una pared vertical. Si el pie del árbol está a medio metro de la pared, ¿a qué altura llega el árbol? Aquí vamos a ver. Tenemos aquí la escalera, la pared y finalmente el pie de la escalera. Entonces, ¿qué tanto mide el árbol? Aquí, como podemos ver, tenemos A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Fórmula súper importante. Los sustituimos. A al cuadrado, el cateto que no tenemos, más
más 0.5 al cuadrado, que es un cateto que sí tenemos, es igual a 2.5 al cuadrado, que es la hipotenusa. Como dije en la anterior vez, esto lo podemos sustituir porque no tenemos el cateto adyacente, lo siento, el cateto opuesto, en este caso, que es la altura. Entonces 0.5 al cuadrado, y aquí como está aquí su positivo, pasa a negativo, menos 2.5 al cuadrado es igual a al cuadrado. Aquí podemos ver que al cuadrado es igual a 0.5 al cuadrado es igual a 0.25, 2.25 al cuadrado es igual a 6.25. Lo puse así para que se pudiera representar sin ser un número negativo. Entonces 6.25 menos 0.25 es igual a 6, y al cuadrado es igual a 6. Como tenemos aquí al cuadrado, lo que tenemos que hacer es eliminar el cuadrado. Aquí le debemos poner un raíz y ahí igual. Entonces se cancela el cuadrado y aquí raíz de 6 es igual a 2.45, dejando que a es igual a 2.45. Razones trigonométricas. Igualmente existe otra fórmula que nos puede ayudar a medir el lado de los triángulos. Esto se lleva a cabo con las razones trigonométricas. A diferencia de los teoremas de Pitágoras, aquí llevamos a cabo ejecuciones con el ángulo, tal como podemos ver, 6 metros, 10 metros, y aquí ponemos un ángulo, a diferencia de teoremas de Pitágoras, que normalmente no tenemos un ángulo en nuestro favor. Como sabemos, el triángulo rectángulo solo tiene 90, no tenemos la medida de este ángulo o este. Aquí igual en teorema de Pitágoras se puede observar que tampoco. Proseguimos. Aquí tenemos las fórmulas de las razones trigonométricas. Usando seno, si tenemos el cateto opuesto, y la hipotenusa, si tenemos esas medidas, por supuestamente. El coseno lo usamos cuando tenemos el cateto adyacente y igual la hipotenusa. En el caso de que no tengamos la hipotenusa, usamos el tangente, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sigamos con el cosecante, que es hipotenusa. A diferencia de acá, es hipotenusa está arriba, mientras que el cateto opuesto está acá abajo. Igual secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y finalmente, si no tenemos la hipotenusa, cateto adyacente sobre cateto opuestos. Proseguimos. Un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Calcular el valor de x de cada figura utilizando las razones trigonométricas. Como podemos ver, tenemos aquí la x, tenemos el ángulo que es 28 grados y tenemos la hipotenusa. Lo regreso para que puedan saber cuál vamos a utilizar. O sea, vamos a usar este. Tenemos el ángulo del opuesto y de la hipotenusa. Tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa. Entonces seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí está. Y lo sustituimos. Seno de 28 es igual a x sobre 36. No tenemos el x, así que no podemos llevar a cabo esta fórmula. Lo que tenemos que hacer es sustituirlo. X pasa igual a 36. 36 cuando está dividiendo pasa multiplicando. Entonces 36 por seno de 28. Y nos da un resultado de 16.900. Ok, hablemos de la diferencia entre estos dos. La diferencia entre teoremas de Pitágoras y razones trigonométricas es que en uno tratamos de obtener el exterior de un triángulo rectángulo, mientras tanto que de otras fórmulas de razones trigonométricas conseguimos la información dentro del rectángulo. Tal y como sabemos, teorema de Pitágoras se enfocan A, C y B, cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Mientras tanto, en las razones trigonométricas nos concentramos más en ángulo opuesto, ángulo adyacente. Bueno, es un triángulo rectángulo, sobre todo tenemos aquí los 90 grados y finalmente igual la hipotenusa o cualquier lado.